el Sportivo Luqueño consiguió su clasificación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al ganarle a Guaraní por la mínima diferencia, 1-0. Un triunfo que hace que el Auriazul entonces retorne a esta competencia continental de la que supo ser semifinalista en su momento. Gran marco de público de parte de la hinchada Auriazul. El equipo de Julio César Cáceres fue mejor durante todo el partido, al menos por lo que pude observar. Y llegó el premio al final del partido con ese gol de Diego Fernández. Guaraní no jugó bien. Guaraní comenzó bien la temporada, pero se va desinflando. Y esta vuelta, bueno, solamente ya le queda el torneo local, el Apertura y después la Copa Paraguay, ¿verdad? Mientras que el Luqueño va a tener como mínimo 6 partidos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro se desarrolló en el Estadio Defensores del Chaco. El equipo ganador fue con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar y Matías Suárez, Nicolás Maná, Rubén Ríos, Rodrigo Rojas y Lautaro Comas, Alex Álvarez y Jorge Benítez. Fueron los titulares utilizados por Julio César Cáceres. Después ingresó Alexis Villalba, también entró Jorge Mendoza, también jugó Derlis Alegre, Marcelo Ferreira y Diego Fernández. Los 5 utilizados por el adiestrador como hombres de recambio. Mientras tanto, Guaraní jugó con Gaspar Servio, Juan Pérez. ¿Por qué lo ponen? Bueno, en realidad él es Juan, su primer nombre, Juan Daniel Pérez, pero lo conocemos como Daniel Pérez, como Dani Pérez. Mario López, Paul Riveros y Alexis Cantero. Después Agustín Mansur, Álvaro Cuello, Danilo Santa Cruz y Richard Prieto, Adrián Alcaraz y Walter González. Los utilizados como titulares por Lucas Bobaglio. Después ingresaron Alcides Benítez, Steven Moreira, Paul Charpentier, Matías Martínez y César Min. La verdad que el mediocampo de Luqueño, y lo decíamos ayer, el mediocampo de Luqueño tenía mucha más recuperación y hasta mayor dinámica que el de Guaraní ya en la previa. Eso por supuesto se tenía que ver en la cancha y es lo que se vio en la cancha. Creo que ahí Luqueño basamentó haber sido superior y la verdad que llegar a los penales hubiese sido un premio demasiado grande para el equipo de Guaraní. Realmente. Arbitraje de Piero Massa, el chileno, fue el juez de este compromiso. Y bueno, terminó ganando entonces el equipo Deportivo Luqueño con el gol conseguido por Fernández. Para la alegría de su gente que copó el sector de graderías, realmente estaba llena la gradería de los hinchas luqueños. Impresionante. Un muy buen marco de público y Guaraní muy poco. Muy poco lo de Guaraní. Muy poco en lo futbolístico, muy poco en las gradas. Realmente en todo sentido Deportivo Luqueño fue superior ayer. En todo sentido fue superior el equipo del Deportivo Luqueño y terminó ganando. Si hablamos de justicia en el fútbol, sí, con el gol de Diego Fernández termina siendo justo el triunfo. Aunque el tema es ganar, ¿verdad? El tema es convertir los goles. Y en este sentido, Luqueño fue el que creó las mejores ocasiones y terminó quedándose con la victoria para seguir en carrera entonces en la Copa Sudamericana de Fútbol. Esta competencia ya el próximo viernes se hace el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y de la Sudamericana. Vamos a ver cuáles van a ser los rivales de los equipos paraguayos. Sí o sí, vamos a tener 2 en la Sudamericana. Ahora uno de ellos es Luqueño, el otro va a surgir esta noche entre Ameliano y el Olimpia. Y bueno, y vamos a ver si tenemos 3 o si tenemos 4 en la Sudamericana, porque hoy día ya están clasificados también en la Sudamericana, Nacional y Trinidense, como mínimo. Pero todavía pelean, tienen un partido más para buscar entrar en la fase de grupo de la Libertadores. Nacional la tiene difícil, después de la derrota 2-0 como local ante Palestino. Tendrá que jugar en Rancagua, Chile el próximo martes y dar vuelta a ese 0-2. Mientras que Trinidense tendrá que ir hasta Santiago de Chile para enfrentar a Colo-Colo, tras el empate de anoche 1-1 de Triqui contra Colo-Colo. Un resultado que definitivamente tampoco es bueno, pero creo que Trinidense queda con mejores posibilidades incluso que Nacional. Pero vamos a ver. Lo cierto es que mínimo tenemos 2 equipos en la Sudamericana. Siendo sinceros, y después de los 2 partidos de ida, hoy estamos más cerca de tener 4 equipos en la Copa Sudamericana y 2 en la Copa Libertadores. Ojalá sea al revés, ¿verdad? Ojalá sea al revés. Ojalá que tengamos 4 en la Libertadores y 2 en la Sudamericana. Ojalá. O 3 y 3. Pero ¿saben qué?
lo más cercano a la realidad, y hay que ser claros, hay que ser sinceros. Por más optimistas que seamos, por más que queremos que ganen los equipos paraguayos allá en Chile, es más probable que tengamos 4 equipos en la Sudamericana que en la Libertadores.